Fátima, 100 años y el inicio del fin. Dentro de 3 días será 13 de mayo de este 2016, fecha en la que se cumplen 99 años del inicio de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal, en 1917, cuando en la población de Cova de Iría se apareció la Virgen en 6 ocasiones a 3 pastorcitos, Francisco y Jacinta Marto y su prima Lucía dos Santos. Desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de 1917, cada mes la Virgen María se apareció a los niños para transmitirles varios mensajes. El más importante de ellos, la urgente necesidad que tiene el hombre de hoy de convertirse a Dios, recordar la existencia del infierno, pedir la ofrenda del sufrimiento por la salvación de los pecadores y para enseñarles acerca de la importancia de la consagración del mundo al Inmaculado Corazón y la celebración de los primeros sábados por la redención del mundo. También para pedir que allí se construyera un santuario. En esta aparición mariana se dio un importante secreto para toda la humanidad, que luego debía ser revelado. En estas 6 apariciones, la Virgen María dio un secreto a los pastorcitos, que fue revelado luego en 3 partes y en 2 momentos distintos. Luego de la muerte de Jacinta y Francisco, siendo aún niños, muertes anunciadas en estos mensajes. Lucía se hizo religiosa y reveló en 1941, con aprobación de su obispo, las 2 primeras partes del secreto o 2 primeros secretos. Primer secreto: la visión del infierno, revelado por Lucía. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas de que ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Segundo secreto: el castigo del mundo. Dijo la Virgen María: ¿visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que os voy a pedir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra guerra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Tercer secreto: no fue revelado completo. El tercer secreto, que debería ser revelado después de la muerte de Lucía, o a más tardar en 1960 por solicitud suya, porque entonces sería mejor comprendido, lo dio a conocer Sor Lucía en marzo de 1944, por orden de la Santísima Virgen María y anuencia del obispo de Leiria. Parte de la discutida y controversial versión oficial, publicada por el Vaticano en el año 2000, dice, comillas, y vimos una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada
en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraban por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Existe un gran debate sobre si el contenido del tercer secreto de Fátima es realmente el que dio a conocer el Vaticano, el 19 de abril del año 2000, cuyo texto acabamos de conocer. Junto a la Madre Angélica, fundadora y directora del canal de televisión EWTN, que en paz descanse, quien el 16 de mayo del 2001 dijo, refiriéndose al tercer secreto de Fátima luego de su publicación oficial, y junto a muchos serios autores y algunos testigos del contenido del secreto, decimos como ella: en cuanto al secreto, se me ocurre ser de una de esas personas que piensa que no hemos recibido todo, porque creo que es espantoso. Sustentan la tesis de la inautenticidad de la versión oficial vaticana las afirmaciones de algunos fieles testigos que fueron lectores no oficiales del secreto o que fueron conocedores de su contenido. Asimismo, las investigaciones y documentación de muchos escritores que también defienden esta posición, entre quienes se encuentran el padre Malachi Martin, el padre Paul Kramer, el padre Nicolás Gruner, el cardenal Mario Chiappi, el padre Stefano Gobbi, Antonio Socci, Christopher Ferrara y un sinnúmero de escritores y analistas católicos y no católicos. Incluso existen inquietantes indicios y varias investigaciones, nada alejadas del rigor científico, que buscan demostrar que la auténtica Sor Lucía dos Santos murió realmente en 1949 y que la religiosa que confirmó la publicación del Vaticano en el 2000 y murió en el 2005 era una impostora. A pesar de toda la controversia sobre el tercer secreto de Fátima, se puede decir hoy que básicamente este tercer secreto se refiere a tres cosas, aunque surge una cuarta de la que hablaremos más adelante. Primera parte, la apostasía generalizada y un gran cisma, que iban a golpear la iglesia y que hoy están en plena manifestación y desarrollo. Segunda parte, el atentado mortal contra un papa o alguien que parecía serlo. Tercera parte, el terrible castigo que golpeará al mundo entero, probablemente con una guerra mundial y un diluvio de fuego, guerra atómica o evento sobrenatural. Origen del primer punto, la apostasía. ¿De dónde proviene este punto? De un sinnúmero de revelaciones privadas y de las revelaciones oficiales del secreto de Fátima que dicen: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, lo que significa que en general, en los demás países del mundo se perderá la conservación del dogma de la fe, lo cual equivale a una apostasía generalizada. Asimismo lo confirmó el cardenal Mario Luigi Chiappi, quien leyó personalmente el tercer secreto, y fue teólogo de 5 papas desde Pío XII a Juan Pablo II, citado en el periódico Catholic en marzo del 2002 al decir: en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la iglesia comenzará desde su vértice. Es decir, aclaramos nosotros, que el origen de la apostasía general vendrá desde lo más alto, desde su cabeza, y ocasionará un gran cisma como no se ha visto jamás. Origen del segundo punto, asesinato del Papa. ¿De dónde proviene este punto? Pues de la profecía misma, que señala, según Lucía, a un obispo vestido de blanco, de quien hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Este secreto se refiere a un atentado mortal perpetrado a un pontífice, o a quien parece serlo. Esta visión de los 3 pastorcitos concuerda con la visión de San Pío X, quien en 1909 tuvo esta revelación.
He tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel. De ninguna manera esta profecía se puede referir al atentado contra Juan Pablo II, del 13 de mayo de 1981, cuando recibió 2 disparos del turco Mehmet Ali Akka, como lo pretende amañadamente hacer ver el cardenal Angelo Sodano, y sostiene el Vaticano como la versión oficial del tercer secreto en este punto. Esto por las siguientes razones. El Papa Juan Pablo II durante su atentado no subió a una colina, ni la ciudad del intento del homicidio estaba en ruinas. No pasó por entre los cadáveres de sacerdotes antes de morir, ni tampoco murió en esa ocasión. Nunca fueron muertos con él más sacerdotes, religiosos o seglares, convertidos así en mártires. Es altamente significativa la expresión de los niños: hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, es decir, que no estaban seguros de ello, bien porque, no siendo papa, lo parecía, aquel obispo vestido de blanco, o bien porque, siendo papa, no lo parecía. De ser claro para ellos, los niños no habrían hecho ninguna distinción y simplemente hablarían de un papa o un obispo que sería asesinado. Al igual que se afirma en algunas serias revelaciones que anunciaron esto mismo antes y después de esta aparición, pero adjudicadas a un papa. No sabemos con certeza si este secreto se refiere en concreto a Benedicto XVI, que antes de llegar a la colina empinada atravesó una gran ciudad, apesadumbrado de dolor y pena. Pero vale la pena registrar que existe una versión de la visión de San Pío X, quien en vez de decir no sé si seré yo o uno de mis sucesores, dice he visto a uno de mis sucesores de igual nombre, que de ser la correcta traducción podría señalar a Benedicto XVI como ese papa asesinado, llamado Joseph igual que Giuseppe, nombre de pila de Pío X. José, su traducción al español en ambos casos. Pero esta visión de los pastorcitos inclusive puede referirse al propio Papa Francisco. Origen del tercer punto, el gran castigo. ¿De dónde proviene este punto? La Biblia tiene varios pasajes que anuncian este acontecimiento para el final. Aquí algunos de ellos. Zacarías 13, 7-9 nos dice que 2/3 partes de la humanidad serán exterminadas. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre que me acompaña. Oráculo del Señor. Hiere al pastor y que se dispersen las ovejas, y yo volveré mi mano contra los pequeños. Entonces, en todo el país, oráculo del Señor, 2/3 serán exterminados, perecerán, y solo 1/3 quedará en él. Yo haré pasar ese tercio por el fuego, y lo purificaré como se purifica la plata. Lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo escucharé. Yo diré, este es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Zacarías 14:12 muestra lo que pueden ser los estragos de las bombas atómicas en la humanidad, cuyo nombre ni siquiera existía entonces, o la ocurrencia de un evento sobrenatural nunca antes visto. Y el Señor castigará a todos los pueblos que hayan hecho la guerra contra Jerusalén con esta plaga. Hará que se pudra su carne cuando todavía estén en pie. Sus ojos se pudrirán en sus órbitas y su lengua dentro de su boca. La gran apostasía profetizada. Ya la apostasía actual venía gestándose, aunque en círculos muy reducidos. Desde el siglo XIX lo advirtió San Pío X en su formidable encíclica Pascendi Dominici Gregis, escrita para advertir sobre el modernismo y su avance apostático. Esta apostasía fue ampliándose poco a poco en el siglo XX, para manifestarse con cierta relevancia hacia mediados de la centuria, lo que obligó al Papa Pío XII a denunciarla y combatirla, especialmente en la encíclica Humani Generis de 1950. Documento magisterial que consolida y extiende las condenas de la encíclica Pascendi Dominici Gregis de San Pío X.
Pero la apostasía tomó gran fuerza y se acrecentó a raíz del Concilio Vaticano II, que sesionó en 1963 a 1965, y desde entonces ha ido extendiéndose por el mundo entero. Hoy la vemos viva e imperante en el pensamiento y el obrar de muchos cardenales, obispos, sacerdotes, párrocos y religiosos, incluso en los púlpitos cuando se niegan los dogmas de la fe en ellos. Recordemos una vez más que la apostasía es la negación de las verdades de la fe y de la moral. Por ejemplo, que la Eucaristía es un símbolo y que Cristo no está realmente en ella y por tanto la misa es una simple cena pero no un sacrificio. Que Cristo no resucitó en su cuerpo, que la Virgen María no fue concebida sin pecado, que no permaneció virgen en el parto ni después del parto, o que tuvo más hijos que Jesús, que el demonio o el infierno son solo mitos, que el pecado no existe, que todos se salvan, cumplan o no con los mandamientos, que los adúlteros sin arrepentimiento pueden acceder a la Eucaristía, lo mismo que los homosexuales en ejercicio y hasta los abortistas, etc. Una buena parte de las verdades de la fe están contenidas en el credo, aunque no todas están en él. Con la apostasía viene naturalmente la reacción en contra de ella, de parte de los que permanecen fieles a Cristo, y por eso se presentará además el gran cisma que dividirá a la iglesia en dos: la fiel y la falsa, la auténtica y la antiglesia, la de Cristo y la del anticristo. Cisma anunciado también por varias profecías, que ocasionará la aparición del anticristo y la instauración de la abominación de la desolación y la supresión del sacrificio perpetuo, anunciadas por Daniel y San Mateo. Todo este cuadro de horrores parece el fruto de una imaginación calenturienta y sobre todo parece una especulación terrorista de mentes enfermas. Pero tiene un fuerte y sólido asidero bíblico. No reposa únicamente en apariciones aprobadas o aún no aprobadas por la Iglesia, sino en la revelación pública de la Iglesia. Así, por ejemplo, el propio Jesús en Lucas 18:8 nos dice: les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? En su discurso apocalíptico que aparece en los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, dice el Señor Jesús en San Mateo 24, 6-8 y 19-22: ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores de parto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan hijos de pecho en aquellos días. Rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Y en 2 de Pedro 3, 3-7 dice: sepan en primer lugar que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que vienen de acuerdo con sus pasiones y que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra brotada del agua que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. Esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y la perdición de los impíos. Estas lecturas bíblicas describen una época de apostasía y crisis para la humanidad, como inicio del fin de los tiempos y anuncio de la segunda venida del Señor. El comunismo, Lutero y los 100 años de Fátima. El próximo año 2017 se celebran 100 años de la instauración del comunismo en el mundo y simultáneamente los 100 años de las apariciones de Fátima en el mismo mes de octubre, ya que la Revolución Socialista de Octubre o Revolución Bolchevique da inicio en el mismo mes de la última aparición de Fátima,
es decir, octubre de 1917, cuando la gran manifestación de la Virgen María llegó a su plenitud ese 13 de octubre con el milagro del sol, mostrándose así como la mujer vestida de sol, milagro presenciado por más de 70,000 personas. Las visiones preliminares al gran día del Señor, esto es, las profecías sobre la segunda venida del Señor acerca de una mujer y un dragón, fueron descritas en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 1 a 4, donde el evangelista Juan profetizó en Patmos acerca de Fátima, al decir: y apareció en el cielo un gran signo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Nótese cómo Juan describe luego de la aparición del primer signo en el cielo, la mujer vestida de sol, profecía cumplida en Fátima el 13 de octubre de 1917 con el milagro del sol. Otro signo en el cielo, la aparición inmediata de un dragón rojo frente a la mujer, dispuesto a devorar a su hijo luego de que ella hubiese alumbrado. Este signo significa el comunismo ateo, su aparición, profecía cumplida en la Revolución de Octubre o Revolución Bolchevique de octubre de 1917, que da comienzo al socialismo de Estado y que surge con el propósito de combatir a las sociedades cristianas y destruir la Iglesia Católica, mediante la propagación de sus ideas colectivistas que finalmente buscan instaurar el reinado del Anticristo. 500 años del protestantismo de Lutero se celebran también en el 2017. Este es otro dato que no debemos dejar pasar, por sus implicaciones para la fe y para el nuevo movimiento ecuménico adelantado por Francisco. El 31 de octubre de 2017 se conmemora en todo el mundo el tristemente célebre 5º centenario de la Reforma Protestante adelantada por el sacerdote hereje Martín Lutero. 500 años que suman 10 jubileos de 50 años y que sorpresivamente Francisco anunció celebrará junto a los protestantes de Europa en Suecia, en un acto ecuménico, prácticamente presidido por el Papa, dada su importancia y la significancia del hecho. Sépanlo, estamos al final del fin de los tiempos. En el Apocalipsis basta leer los 3 septenarios de sellos, trompetas y copas para entender y ver sucesos que han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán en el tiempo de la actual generación. Falso es entonces decir que el Apocalipsis es un libro que va a cumplirse dentro de cientos o miles de años, como creen algunos falsos apaciguadores que se niegan a ver las realidades atroces que están ocurriendo a nivel planetario y en nuestro propio tiempo. Realidades terribles que tienen que ver no solo con la destrucción avanzada de la naturaleza, con la extinción de especies, la muerte de millones de personas y la contaminación general que padecemos, sino con la destrucción de todas las formas de convivencia pacífica entre las personas y entre los países, y con el vómito también generalizado de antivalores que ha hecho una violenta contaminación espiritual del mundo. Y peor todavía, con la aniquilación de las relaciones necesarias que los hombres deberían tener con Dios, por obra del relativismo, del secularismo, del modernismo, del neopaganismo, en una palabra, por el rechazo de toda la fe debida a Dios y de la pérdida del amor al prójimo. Que no se diga que somos terroristas por anunciar sucesos apocalípticos, más bien que se recuerde que callarlos es una insensatez y una gran cobardía. Decir la verdad es un servicio para la salvación de las almas, porque soldado avisado no muere en batalla. De todos modos sabemos que algunos tomarán esto en serio y otros no. ¿Por qué hemos hecho este programa? Por la importancia intrínseca de las revelaciones que hace la Virgen María en Fátima, y que tienen su respaldo en las revelaciones oficiales que aparecen en la Biblia, como lo acabamos de ver. Hechos que afectan fundamentalmente el destino de la Iglesia, por lo tanto, nuestro propio destino. Porque la celebración de sus 100 años marcan el final, el inicio, desarrollo y comienzo de varios acontecimientos trascendentales,
propios del final del fin de los tiempos en el que ya nos encontramos. Para complementar lo anterior, presentamos una tesis no definitiva, pero sí probable, que se desprende de un estudio bíblico del Dr. Rafael Arango Rodríguez, colaborador de este canal, especialista en Biblia y profecía, politólogo, escatólogo y prolífico escritor de renombre internacional. Según esta interpretación bíblico-escatológica del Dr. Rafael Arango, contenida en la profecía de Daniel, capítulo 8, ubica al año entrante de 2017, año del centenario de las apariciones en Fátima, como el año de acontecimientos especiales y conclusivos, y como un tiempo detonante de varios sucesos y concluyente para otros. Daniel, Israel y los 100 años de Fátima. La primera parte del capítulo 8 del libro de Daniel, del verso 1 al 7, describe la famosa versión del carnero y el macho cabrío. Esta visión corresponde a un hecho histórico cumplido en el año 333 a.C., en la llamada batalla de Isos, que fue la guerra entre el ejército macedonio de Alejandro Magno y el ejército persa de Darío III Codomano, dada en noviembre 333 años antes de la natividad de nuestro Señor. Batalla perdida por Darío III, simbolizado por el carnero, y ganada por Alejandro Magno, representado por el macho cabrío. Momento en el que el santuario, es decir, el templo de Jerusalén, fue pisoteado por los griegos y tiempo en el que Jerusalén quedó en manos de los turcos. A ello se refiere posteriormente el verso 8 al 12, al hablar de la visión de un cuerno pequeño que surgió luego del macho cabrío y que consiguió quitar el sacrificio perpetuo y arruinar el lugar de su santuario. En el verso 13 se hace la pregunta: ¿hasta cuándo durará esta visión? A renglón seguido, en el 14 se responde: hasta 2300 tardes y mañanas, y será purificado el santuario. Es decir, pasado este término, será reivindicado el santuario y dejará de ser pisoteado. Estas 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 años, según lo explica Ezequiel 4:5 al decir: yo te he fijado un número de días equivalente a los años de su iniquidad. Por eso durante 390 días cargarás con las culpas del pueblo de Israel. Esto significa escatológica y proféticamente que un día debe ser computado por un año o al contrario, un año por un día. Lo cual significa que para ubicar el año de la recuperación de Jerusalén y su templo, se deben tomar 2300 años contados a partir del año 333 a.C., por ser ese el año del cumplimiento de la visión del carnero y el macho cabrío. Esto significa que 2300 años desde la batalla de Isos nos ubica en el año 1967 después de Cristo, por una simple operación aritmética. 2300 menos 333 igual a 1967. 1967 y las 2 semanas jubilares de Daniel. Este año marca cronológicamente el centro del centenario de Fátima, o sea 50 años, fin de la primera semana jubilar y comienzo de la segunda semana jubilar, antes del centenario de Fátima. Adelante explicaremos qué es una semana de años y qué es una semana jubilar, su importancia y el porqué de su duración. Surge entonces la pregunta: ¿qué sucedió en el año 1967? Nada más ni nada menos que un importante acontecimiento histórico profético, que por ser un hecho cumplido, parte en dos el calendario escatológico bíblico y señala el inicio de las profecías bíblicas dadas solo para el fin. Según acontece con Israel, llamado por muchos el reloj de Dios, ya que marca para el mundo, sin ningún error, en su propia historia y porvenir, el plan divino de salvación. En este año de 1967 se dio la Guerra de los 6 días, en la que Israel, el pueblo elegido de Yahvé, venciendo al ejército egipcio, conquistó la segunda mitad del territorio que hoy tiene,
mismo que le faltaba retomar para completar las tierras dadas por Dios según las fronteras que fueron delimitadas en el libro de Ezequiel, capítulo 47, desde la antigüedad. Esta reconquista de sus territorios se inició en 1948, cuando se constituyó el Estado de Israel, luego de la guerra árabe-israelí iniciada un año atrás. En ese año, 1948, las Naciones Unidas acordaron la partición del Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno judío con el 55% del territorio y otro árabe con el resto, excepto Jerusalén. Así, en el 48, el naciente Estado de Israel declaró su independencia y recuperó la primera mitad de su territorio perdido en poder del Imperio Turco tras 18 siglos de ocupación extranjera y de éxodo judío. Esta región, conocida como la Palestina o la Tierra de Israel, desde 1917, año de la aparición de Fátima con la Declaración de Balfour, fechada en noviembre de ese mismo año, quedó bajo la administración de la Gran Bretaña e Irlanda, ya que este territorio perdió el control e influencia del Imperio Otomano o Turco, que se mantuvo por 18 siglos tras su derrota en la guerra, en medio de la Primera Guerra Mundial. Fue la Sociedad de las Naciones el ente que determinó esto, pero la Declaración de Balfour es considerada como la primera declaración de una potencia mundial, la Gran Bretaña, en favor del derecho del pueblo judío a establecerse en la Tierra de Israel, y como un paso fundamental para conseguir recuperar luego el territorio perdido a manos de Alejandro Magno y los demás invasores, como efectivamente se dio adelante. Conocida como la Guerra de los 6 días, la Guerra de junio de 1967, fue una batalla ganada providencialmente por Israel en tan solo 6 días. Israel venció al poderoso ejército egipcio aliado con Jordania, Irán y Siria, y así conquistó la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los altos del Golán. Es decir, lo que le faltaba para retomar la tierra de Israel, dada por Yahvé por herencia escritural hace muchos siglos. Semana jubilar y otras fechas de Fátima. El año jubilar, que se presenta cada 50 años en la tradición hebrea, marca el año del rescate de los bienes perdidos y de la recuperación de la libertad que en el pueblo israelita se da cada 10 lustros. Este año jubilar es descrito en el libro del Levítico, capítulo 25, verso 8, así: deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Claramente este verso describe una semana de años, que equivale a 7 años. Así, cada 50 años encontramos lo que se conoce como la semana jubilar, llamada así porque está compuesta por 7 semanas de años, es decir, 7 días por 7 semanas de años igual a 49 años, incluido el año del jubileo, o sea, 50 años, que marca un año de justicia y misericordia de Dios con su pueblo. Esto significa que una semana de años representa 7 años y una semana jubilar representa 7 semanas de años, o sea 49 años, más el año jubilar, esto es 50 años. Según Levítico, Daniel 9:27 señala también la duración de una semana de años, o sea 7 años al decir: Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Varias profecías bíblicas, números y coincidencias encierran los acontecimientos profetizados por Daniel en el capítulo 8, que conviene destacar. 1917, año de las apariciones de Fátima, es el mismo año de la Declaración de Balfour, donde el Imperio Turco pierde el poder sobre las tierras de Israel y se dan las bases para el reconocimiento de un posible futuro Estado israelita. 30 años luego, en 1947, inicia la Guerra Árabe-Israelí, con la que se consigue el nacimiento y reconocimiento del Estado de Israel.
El centenario de 2017 se daría 70 años después de la Guerra Árabe-Israelí de 1947, que dio origen al Estado de Israel. Este hecho está representado en Mateo 24:32 con el primer brote de la higuera, y describe la duración de una generación en 70 años, según el Salmo 89, verso 10. Luego, en el mismo capítulo de San Mateo, el Señor da respuesta a sus discípulos a la pregunta del verso 3. ¿Cuál será la señal de tu venida? En los versos 33 y 34, y señala a esta generación, la que surge de 1947, como la encargada de cumplir la profecía de la segunda venida de Jesús allí descrita, al decir: yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. 50 años luego de 1917, en 1967, se da la primera semana jubilar de Fátima, después de la Guerra de los 6 días, con la que Israel conquista la mitad de su actual territorio. Este hecho está representado en Mateo 24:32 con el segundo brote de la higuera. 2017 próximo se celebran 100 años de la aparición de Fátima y la declaración de Balfour, 50 años luego de la Guerra de los 6 días, es decir, después de 1967, cuando se da la segunda semana jubilar de Fátima. Fundación de Israel, final de los últimos tiempos. La fundación del Estado de Israel en 1948 es el acontecimiento histórico con el que se cumple la profecía de Ezequiel 38:8 que dice: al cabo de muchos días recibirás el mandato, y en los años postreros marcharás contra una nación salvada de la espada, recogida de entre muchos pueblos sobre las montañas de Israel, desoladas por muchísimo tiempo. Una nación sacada de entre los pueblos donde todos viven confiados. Según esta palabra, el nacimiento de esta nación y su reagrupación en su original sitio geográfico marca el inicio del final de los últimos tiempos, pues se señala que un mandato dado a otra nación solo se puede dar en los años postreros, es decir, al final de los tiempos, luego de la reunificación del disperso pueblo de Israel, constituido así en nación, como requisito para el cumplimiento de este mandato y de esta profecía. Este fin de los tiempos, que comenzó en la encarnación del Señor Jesús, ver Hebreos 1:1-2 y 1 de Pedro 1:20, y que con la reunificación y fundación del Estado de Israel marca el inicio del final del fin de los tiempos. Es distinto del fin del mundo y determina el momento previo a la segunda venida del Señor Jesucristo, descrita en Hechos 1:10-11 y Apocalipsis 1:7, entre otros muchos pasajes. Respetable tesis esta la del doctor Rafael Arango, que aunque no es nuestra, sin embargo nos parece de gran interés mostrarla, pues daría una razón adicional muy poderosa acerca de la importancia del próximo centenario de las apariciones de Fátima, el 13 de mayo del entrante año 2017. Juan Pablo II y el tercer secreto de Fátima. Es claro para muchos, entre quienes nos encontramos, como ya lo dijimos atrás, que el tercer secreto de Fátima no fue publicado en su integridad. Así lo señalan varios analistas y escritores. Asimismo lo deja ver algunas declaraciones de gran peso, como las del Papa Juan Pablo II, quien en Fulda, Alemania, se refirió al tema, en noticia relacionada en la página oficial de la revista The Fatima Crusader, dirigida por el fallecido padre Nicolás Gruner, en declaraciones publicadas en la revista alemana La Voz de la Fe, que en su edición de octubre de 1981 informó sobre una discusión que el Papa Juan Pablo II tuvo con un selecto grupo de católicos alemanes en noviembre de 1980. El siguiente es el informe literal de la discusión, según el texto alemán allí referido. Se le preguntó al Papa Juan Pablo II: ¿qué hay sobre el tercer secreto de Fátima? ¿No debería haber sido publicado ya en 1960? A lo que el Papa respondió: dada la gravedad del contenido, mis predecesores en la cátedra de Pedro prefirieron diplomáticamente aplazar la publicación para no alterar al poder mundial del comunismo a tomar ciertas medidas. Por otra parte,
Debería ser suficiente para todos los católicos saber esto. Si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán áreas enteras de la tierra y que en un momento a otro millones de personas perecerán, verdaderamente la publicación de tal mensaje ya no sería algo tan deseable. El Papa continuó: muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de lo sensacional, pero ellos se olvidan que el conocimiento también implica una responsabilidad. Ellos procuran solo la satisfacción de su curiosidad, y es peligroso si al mismo tiempo no están dispuestos a hacer algo, y si ellos están convencidos que es imposible hacer algo contra el mal. En este punto el Papa tomó su rosario y dijo: he aquí el remedio contra ese mal. Oren. Oren y no pidan por nada más. Dejen todo lo demás en manos de la Madre de Dios. Luego se le preguntó al Santo Padre: ¿qué le va a ocurrir a la Iglesia? Él contestó: nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro de poco. Tales pruebas demandarán de nosotros incluso la disposición a perder la vida y una total dedicación a Cristo y para Cristo. Con sus oraciones y las mías es posible mitigar esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque sólo así la Iglesia será efectivamente renovada. ¿Cuánto tiempo llevará la renovación de la Iglesia surgida de la sangre? El tiempo requerido, no será de otra manera. Nosotros debemos ser fuertes y estar preparados, y confiar en Cristo y en su Madre, y ser muy asiduos en el rezo del rosario. Padre Stefano Gobbi y el tercer secreto de Fátima. 5 años después, la Santísima Virgen María confirmó estas palabras de Juan Pablo II al padre Stefano Gobbi, al decirle el 8 de diciembre de 1985 en Fulda, Alemania: lo que el Papa dijo en este lugar corresponde a la verdad. Estáis ya muy cercanos al gran castigo. Entonces os digo, entregaos a mí, y recordad que vuestra arma más eficaz en estos terribles momentos es la del Santo Rosario. También la Virgen María se refirió a Fátima y su secreto en varias ocasiones. 13 de mayo de 1976. Ahora estáis viviendo los momentos en que el dragón rojo, a saber, el ateísmo marxista, se ha prolongado por todo el mundo y hace estragos cada vez mayores entre las almas. 13 de mayo de 1980. Mi adversario tiene encendida la contestación al Papa, a quien Jesús ha puesto en la Iglesia como centro de unidad y como custodio de la verdad. 13 de mayo de 1987. No se acogió mi petición de que se me consagrara Rusia por parte del Papa en unión con todos los obispos, y así ella ha difundido sus errores por todo el mundo. 13 de mayo de 1990. La Iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía. El hombre de iniquidad se introducirá en el interior de ella y se sentará en el mismo templo de Dios, mientras el pequeño resto que permanecerá fiel será sometido a las mayores pruebas y persecuciones. 13 de mayo de 1993. Las fuerzas masónicas han entrado a la Iglesia de manera disimulada y oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi Hijo Jesús. Vivís los años sangrientos de la batalla porque la gran prueba ya ha llegado para todos. Se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje, que aún no os ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos acontecimientos que estáis viviendo. 13 de mayo de 1994. Dentro de vuestro tiempo se producirá la realización del mensaje que os he dado en Fátima y contra el cual se ha desencadenado mi adversario. Es un mensaje apocalíptico, se refiere al final de los tiempos, anuncia y prepara el retorno de mi Hijo Jesús en gloria. Padre Gruner y Padre Kramer y el tercer secreto de Fátima. En un escrito publicado en www.fatima.org, el director de la revista The Fatima Crusader, Padre Nicolás Gruner, entrevistó al Padre Paul Kramer, quien ha estudiado el tercer secreto durante 35 años.
este sacerdote ha concluido que el tercer secreto profetiza mucho más que la apostasía generalizada, pues incluye el modernismo que se impuso en la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, llamándolo el asalto de la Iglesia por los liberales y modernistas. El padre Kramer afirma que este secreto tiene que ver también con la Tercera Guerra Mundial, que dejará a Roma reducida a escombros. También relaciona su contenido a las revelaciones hechas a la beata Ana Catalina Emmerich, donde la Virgen María también reveló que habrá una falsa iglesia de las tinieblas, mientras la verdadera iglesia continúa existiendo. Esta falsa iglesia será una iglesia ecuménica, reunirá todas las comunidades eclesiales y sectas, y habrá un falso papa y un verdadero papa reinantes al mismo tiempo, tal como fue durante el cisma de Occidente del siglo XIV. Incluso las religiones no cristianas tendrán alguna afiliación a esta llamada Gran Iglesia Mundial Universal. El padre Paul Kramer, en esta entrevista, cita al padre Malachi Martin, quien como secretario del cardenal Bea en Roma, conoció personalmente de manos del Papa Juan XXIII el tercer secreto, pero quedó obligado bajo juramento a no divulgar explícitamente a nadie su contenido. A pesar de esto, a modo de preguntas cerradas para responder sí o no, en su última entrevista en vivo en los pasados años 90, en el show radial de Art Bell, el padre Malachi Martin dijo a millones de oyentes que hay algo terriblemente horroroso en el secreto de Fátima, y admitió que sí, que habrá una tercera guerra mundial y un gran desastre en el cual morirán muchas personas, pero agregó: hay algo mucho más horripilante que esto en el secreto. Aunque él entonces no afirmó explícitamente de qué se trata, obligado como estaba a no hacerlo. Padre Malachi Martin y el cuarto secreto de Fátima. Sobre este hecho, en entrevista concedida a Susan Pearson, escritora y conferencista norteamericana especializada en el secreto de Fátima y publicada en la página www.fatima.org, de la revista The Fatima Crusader del padre Nicolás Gruner, el padre Malachi Martin dijo en otra ocasión, comillas, me mostraron una copia del tercer secreto, cuando el Papa Juan XXIII lo abrió en 1960 y pidió la opinión de un grupo de cardenales. Uno de esos cardenales era el cardenal Agustín Bea, de quien yo era asistente. El tercer secreto predice un castigo de orden espiritual. La apostasía en la Iglesia forma el fondo y el contexto del tercer secreto. La apostasía solo está ahora comenzando, pero los castigos previstos en el secreto son muy reales, son castigos físicos y son terribles. Dice Pearson, el padre Martin me contó entonces la conversación que había tenido el cardenal Bea y cómo cuando el cardenal salió de la reunión con el Papa y sus consejeros, el Papa Juan XXIII estaba pálido como de muerte. ¿Qué pasa, eminencia?, le pregunté, dice el padre Martin, a lo que me respondió: acabamos de matar 1.000 millones de personas, mira esto. Me entregó una hoja de papel con 25 líneas manuscritas. Desde ese día, cada palabra de ese texto quedó grabada indeleblemente en mi mente. Aunque la lista de acontecimientos catastróficos con las que morirán millones de personas incluye cosas como la Tercera Guerra Mundial, la muerte del Papa y los 3 días de oscuridad, así como la aparición de una nueva forma de energía que será usada para matar y destruir a mucha gente, el padre Malachi Martin sintetizó a Susan Pearson lo por venir con esta frase: lo que viene es su peor pesadilla multiplicada exponencialmente. Más adelante, en el punto más inquietante de la entrevista, que bien podría llamarse el cuarto secreto de Fátima, en cuanto al castigo espiritual se refiere, afirma Susan Pearson que el castigo que el padre Malachi Martin mencionó muchas veces es este: Satanás ganará poder aún en los escalones más altos de la Iglesia. Seria y terrible declaración que atañe a un pontificado católico. La declaración más fuerte de este tipo vino de una persona que telefoneó al programa de Art Bell aquella vez diciendo que un viejo jesuita le había dicho: "The last pope could be under the control of the devil", es decir,
el último papa va a estar bajo el dominio del diablo. El padre Martin respondió entonces que este religioso seguro había tenido un medio para leer o acceder al contenido del secreto. Sin embargo, dijo que la cita era imprecisa, ya que nadie estaba autorizado a citar exactamente el secreto. Escuchemos el fragmento de esta entrevista. He said, among other things, the last pope would be under control of Satan. El último papa va a estar bajo el dominio del diablo. Pero aún así, concluye Pearson, la cita, el último papa estará bajo el dominio de Satanás, es exacta, pues el padre Martin en otras ocasiones solo modificó dos componentes principales de aquella frase, el último papa. Al explicar, no significa necesariamente que el último papa sea el del fin de los tiempos, sino el último papa de estos tiempos. ¿Quería decir esto el último papa antes de la consagración de Rusia? Además, la expresión bajo el dominio de Satanás puede tener varios significados. Así acostumbraba a explicar esto el padre Martin, cuando hablaba de actividades demoníacas y de exorcismos, que hay varias maneras en cómo Satanás puede controlar un ser humano. Puede poseer a la persona parcial o perfectamente. La persona puede haber vendido el alma al demonio a cambio de algún favor, o Satanás puede controlar de tal manera las personas y circunstancias que rodean a esa persona que no consigue hacer nada que sea contrario a la voluntad de Satanás. Por brevedad de espacio y tiempo, no se relacionan más profecías como la de La Saled, que en mucho concuerda con Fátima, o la de Akita, Japón, autorizada también por la Iglesia y considerada la continuación de Fátima para estos tiempos, así como la de Garabandal en España, que aclara la de Portugal, y otras tantas no tan célebres y aún en proceso de aprobación, pero contundentes a la hora de ampliar y ahondar en los secretos de Fátima. Por ello cerramos este documento con el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla sobre la última prueba de la Iglesia. Este dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. En octubre haré un gran milagro para que todos crean. ¿Qué manda de nosotros? Escucha lo que se refiere a ti, porque tus primos vendrán pronto conmigo. Tú permanecerás aquí abajo más tiempo.